Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en un live en la Facultad de Medicina. Agradecemos mucho a nuestro director, el doctor Germán Fajardo, a toda la gente que hace posible esto desde el punto de vista tecnológico. Samantha, muchas gracias. Hoy vamos a seguir hablando de terapéutica, vamos a seguir hablando de los estudios que dan fundamento a las estrategias que se están probando. Y hoy estamos de manteles súper largos. Está la doctora Rosa María Wong, que es jefa de la subdivisión de investigación, y además yo siempre lo digo porque es una de las profesores estrella en el departamento de farmacología. Doctora Wong, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, doctor Carrasco. Y yo soy un cuadrado, yo soy Omar Carrasco, soy el jefe de departamento de farmacología, y parte de la lógica de esta conversación con ustedes va a ser retomar algo que tuve con ustedes en una charla previa, una charla donde vimos cuáles eran los medicamentos que se están probando en esta enfermedad COVID-19, y retomé muchas de las preguntas que se hicieron en ese live, y de ahí nos seguimos para platicar acerca de las estrategias y de lo que se ha estado probando últimamente en el ámbito médico. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Se trata del tratamiento farmacológico en la enfermedad COVID-19, evidencia y actualización, por parte de dos profesores del Departamento de Farmacología y la Subdivisión de Investigación. Esta ya la habíamos visto en la sesión pasada, donde se ve cuál es la expresión clínica de la enfermedad. Esto sirve porque dependiendo de la fase sabemos qué medicamentos son útiles. Sabemos que hay una etapa temprana donde hay fiebre, anosmia, dolor de cabeza, tos seca. Si la persona tiene un sistema inmune competente, si no tiene comorbilidades, esos son los síntomas que va a tener y se van a resolver como cualquier gripa común. Es en los pacientes que tienen comorbilidades, que tienen algunos factores de riesgo que ahorita revisaremos, que se extienden estos síntomas y adquieren otro tenor: dificultad respiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta dificultad respiratoria en los casos muy graves requiere ventilación asistida y todo el soporte farmacológico que eso implica. ¿Cuáles son las características de los pacientes que tienen esta expresión grave? De su lado izquierdo ven algo que se publicó en Lancet en mayo, donde hacen una revisión con respecto a las características de los pacientes que mueren. Y si ustedes observan, mientras más edad se tiene, y nosotros podríamos pensar que existe mayor comorbilidad en este tipo de personas, pues la probabilidad de morir es más grande. De su lado derecho está una tabla de las características de los pacientes de un artículo de Lancet, que por cierto fue retractado. La revista decidió retractarse de lo que había publicado. Esto la doctora Wong nos va a platicar un poquito más al respecto de los porqués este tipo de circunstancias suceden en las revistas médicas, pero yo rescaté las características de esos pacientes que analizaron. Si se fijan, había mayor riesgo de muerte si los pacientes correspondían a ser latinos, los pacientes que tienen diabetes, hipertensión o hiperlipidemia, y había mayor riesgo de muerte, sobre todo los que tenían alguna terapia relacionada
a cloroquina, hidroxicloroquina. Repito, este último estudio fue retractado, pero me pareció interesante observar estos factores de riesgo que se observaron. Con respecto a la terapia al inicio de esta pandemia fue muy sonado, ya nos hablará la doctora Wong de hasta qué esferas llegó la promoción de uso de cloroquina, de hidroxicloroquina. Lo que sí es cierto es que existen registrados hasta principios de junio 176 ensayos que tratan de demostrar la utilidad de cloroquina e hidroxicloroquina. Sabemos que in vitro es eficaz en la inactivación del virus, pero en los estudios clínicos que han visto la luz no ha demostrado beneficios como tratamiento o profilaxis, y lo que ya sabíamos desde antes y la preocupación en el ámbito cardiológico es que hay reacciones adversas severas relacionadas a la conducción cardíaca, aumento del intervalo QT, la aparición de arritmias cardíacas fatales. Con respecto a remdesivir, existe una mucho menor cantidad de ensayos clínicos registrados, existen 15. En un estudio con mucha fuerza metodológica dice que la recuperación se alcanza en 11 días, en comparación de 15 días con el grupo placebo, y no demostró beneficio estadísticamente significativo en la mortalidad. La circunstancia que siempre he tratado de llevar a las pláticas donde me invitan acerca de remdesivir es que este fármaco tiene un vehículo en su administración intravenosa que se acumula en los riñones, y hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, y también, como muchos otros medicamentos que se metabolizan en el hígado, aumenta las enzimas hepáticas. Es algo que tenemos que ver, entonces, para pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Otro medicamento que estuvo muy visible en las últimas semanas es tocilizumab, y también otros medicamentos, el caso de los esteroides, los medicamentos que inhiben esta producción exagerada de interleucinas. En el caso de tocilizumab no hay ensayos controlados aleatorizados disponibles, pero sí sabemos que su mecanismo de acción es específico para inhibir la actividad de la interleucina 6. Como todos los inmunomoduladores, tenemos que tener cuidado con las sobreinfecciones, y tenemos que saber que es únicamente útil para la expresión grave de la enfermedad. Al principio les comenté que cuando los pacientes progresan por tener algún factor de riesgo importante, hay este aumento de la respuesta inflamatoria, y entonces el tocilizumab y los esteroides tienen ahí su nicho de oportunidad, pero tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser monitoreado por un médico, porque son posiblemente causantes de reacciones adversas importantes, y se tiene que hacer con estricto monitoreo. Por último, ivermectina también ocupó algunos espacios en noticiarios. Tampoco tiene ensayos controlados aleatorizados. Hay 10 estudios que están registrados para tratar de observar cuál es su posible utilidad. In vitro, como muchos otros medicamentos, ha demostrado que inhibe la actividad de este virus, igual que lo ha demostrado para otros virus como dengue, Zika, pero
lo que se ha observado en los estudios o los principales peros que hemos observado es que la dosis administrada es menor a la que se ha vinculado su efecto inhibidor o efecto inactivador del virus. Entonces, es otro posible medicamento que puede ser útil, pero tiene que demostrar todavía lo que sigue. Un poquito explicar por qué son útiles los medicamentos que inhiben la respuesta inflamatoria. Cuando llega un agente extraño, en este caso un virus, activa la respuesta inflamatoria y se liberan una gran cantidad de interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral principalmente. Y si nosotros tenemos un medicamento que pueda modular o inhibir esta respuesta inflamatoria, entonces podría ser potencialmente útil en la expresión grave de la enfermedad. Esto es muy importante porque significa que no tiene utilidad o podría no ser tan benéfico si lo utilizamos en pacientes que no han alcanzado esta etapa. Esta es otra publicación en Lancet, donde también se observa el posible beneficio sobre la muerte o la necesidad de ventilación mecánica invasiva en el uso de estos medicamentos que en específico el anakinra, antagoniza a una de estas interleucinas, la interleucina 1, y entonces es posible pensar, es necesario ir hacia las hipótesis terapéuticas pensando en los medicamentos que han demostrado algún tipo de utilidad en esto. En la misma lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, dice que se tiene que usar en las fases severas e inclusive en alguna fase que se necesite oxigenación, pues bueno, oxígeno, los glucocorticoides o cualquier medicamento que module la respuesta inflamatoria y también los anticoagulantes. La vez pasada no platicamos de anticoagulantes. Otra posibilidad de esta respuesta inmune exagerada, respuesta inflamatoria exagerada, es que afecte también al endotelio vascular. El endotelio vascular, además de proveer agentes vasodilatadores como óxido nítrico, vasoconstrictores, también tiene un papel importantísimo en la producción de agentes procoagulantes. Y entonces, si esta inflamación generalizada llega al endotelio, existe el riesgo de aumentar la probabilidad de trombos. Entonces, también se ha visto que en la expresión severa de la enfermedad, el uso de anticoagulantes es posiblemente útil en la expresión severa de la enfermedad. Y también es obvio decir o sobra decir que tiene que ser administrado en medio hospitalario y con un médico haciendo el seguimiento estrecho. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya me ayudó Samantha. Y pienso yo que ahora nos va a complementar esto que he dicho la doctora Wong. Sí, muchas gracias, Omar. Ya el doctor Omar Carrasco les dio un panorama de qué es lo que todos los estudios y algunos medicamentos que están enfocados básicamente, por un lado, en tratar de inhibir la replicación, por otro lado, en tratar de disminuir la gran inflamación, que es la que está causando en muchas ocasiones esta enfermedad que sea grave, que produzca una inflamación muy importante en el pulmón, pero no nada más en el pulmón, sino lo que hemos visto poco a poco es que hay afección de los riñones, puede haber alteraciones del sistema nervioso central, puede haber alteraciones cutáneas, puede haber alteraciones en el endotelio vascular, como ya lo mencionó el doctor Carrasco.
Entonces, yo lo que les quería platicar no es tanto de cada uno de los fármacos de los cuales ya habló el doctor Carrasco, sino yo quiero alertarles sobre todo a las personas, el público general que está escuchando esta transmisión de Facebook Live en vivo, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta cuando escuchamos una noticia de que existe un medicamento que parece que es muy bueno, que dicen que va a curar, que disminuye la mortalidad, que disminuye la progresión de la enfermedad? Cuando nosotros tenemos un tratamiento, tenemos que hacer un estudio clínico controlado y aleatorizado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un universo de pacientes, que es lo que vemos aquí en este cuadro color café. En este caso serían todos los pacientes con COVID-19, pero hay que tomar en cuenta todo lo que ya había dicho el doctor Carrasco. No es lo mismo que un paciente con COVID tenga 30 años y le dé nada más como un catarro y mejore y se le quite la enfermedad, a una persona que tenga diabetes, hipertensión, obesidad, que si le da COVID y tiene 70 años y además es hipertenso, diabético y obeso, pues entonces sus posibilidades de que le dé una enfermedad leve son muy bajas. Por el contrario, puede presentar una enfermedad muy grave y morirse. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que balancear los grupos. Si nosotros a un grupo le damos tratamiento, este grupo de tratamiento lo tenemos que comparar con un grupo al que se le dé placebo. ¿Qué es el placebo? Es algo que se parezca, que sea casi igual, que se lo den al mismo tiempo, pero que no tenga la sustancia activa. ¿Por qué? Porque la mente a veces juega ciertas, pues nos puede sugestionar. Entonces, si a mí me dan el medicamento y a la otra persona no se lo dan, entonces pudiera ser que esa persona esté pensando que como le están dando el medicamento, entonces mejora, pero eso tiene que ver con una cuestión psicológica, no tanto por el evento. Entonces, si a las dos personas se les dan el medicamento, a uno se le da el medicamento, a otro se le da algo que se parece, pero que no tiene nada, entonces vemos mejoría o no mejoría. Entonces, con eso nosotros podemos definir que el medicamento que estamos utilizando sí funciona. Entonces, un estudio controlado aleatorizado lo que nos permite también es que por azar se nos balanceen los dos grupos, que para el lado de tratamiento tengamos exactamente el mismo número de hipertensos, que en el placebo también el mismo número de hipertensos, o el mismo número de obesos en el placebo y el mismo número de obesos en el tratamiento. Y entonces en cada uno de estos grupos nosotros vamos a ver quién mejora o no mejora, o quién muere o quién no muere. O sea, el punto en donde vamos a ver cuál es el resultado, eso es pues el resultado que nosotros queremos esperar o ver o medir a través de este tratamiento. Entonces vemos qué tanto mejora en un grupo, qué tanto mejora en el otro grupo, y entonces comparamos los dos. Pero entonces sí es muy importante que sea controlado. Controlado quiere decir que tiene placebo, aleatorizado mediante un número de números, una lista de números aleatorios. Me los va a ir repartiendo de forma tal que tengamos la misma cantidad de pacientes con comorbilidades de un lado como la misma cantidad de pacientes con comorbilidades del otro lado. ¿Qué es lo que pasa cuando no utilizamos un estudio clínico controlado o aleatorizado? Entonces, les voy a dar algunos ejemplos ahorita, pero, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de pacientes con COVID que tienen comorbilidades, que tienen todo tipo de edades, lo que sea, ¿no? Pero entonces, de repente llegan a la clínica puros pacientes que tienen COVID entre 30 y 40 años. Y entonces estos pacientes de 30 a 40 años, pues resulta que todos son sanos. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar si le doy el tratamiento? Pues que todos mejoran. Pero puede ser que esta mejoría no sea por mi tratamiento, sino sea porque son pacientes que son jóvenes, que les iba a ir bien de todas formas, y pues yo no tengo algo con que compararlo para decir que realmente funcionó. Entonces, si no tengo un estudio controlado, hay que tener mucha cautela con lo que se reporta. Y por otro lado, si yo no hago esta aleatorización, entonces puede ser que todos los pacientes, por ejemplo, pues me va llegando, y conforme van llegando, pues yo los voy metiendo todos al grupo de tratamiento.
Y después se me ocurre hacer mi grupo placebo, al que no le voy a dar el tratamiento. Pero entonces tengo grupos desbalanceados. En el grupo de tratamiento tengo a todos los sanos, entonces a todos los sanos les va a ir muy bien y van a mejorar, pero en el grupo placebo, el grupo control, casi todos, aquí se me quedaron todos los diabéticos, los hipertensos, los obesos, y entonces obviamente a estos que están más grandes, que tienen más factores de riesgo, que se pueden poner peor, que se pueden morir, pues obviamente el grupo de no mejoría es mucho mayor. Entonces, ese es el problema de no hacer estudios clínicos que sean controlados y aleatorizados. Y les quiero, y bueno, pues como les decía, hay muchas noticias falsas. Después hay ciertas, pues noticias que mandan también porque hay personas que tienen ciertos intereses económicos en algunas compañías farmacéuticas y cosas así, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan cuando Donald Trump que habló sobre si la luz ultravioleta y todos los desinfectantes funcionan perfectamente bien matando al virus, pues ¿por qué no utilizamos cloro y otras cosas en forma intravenosa, ¿no? Y entonces mucha gente que escucha y que sigue a líderes como Donald Trump, pues empezaron a ponerse cloro y a tomarse desinfectantes y bueno, pues hubo varios casos de intoxicación por desinfectantes después de las declaraciones de Donald Trump. Igualmente, ¿se acuerdan que hubo una declaración en donde decía Trump que él tomaba hidroxicloroquina y que la hidroxicloroquina había demostrado que era un medicamento que mataba el COVID? Y entonces empezó a haber desabasto en todas las farmacias, empezó a haber desabasto en muchos lados. Y bueno, este es un estudio que se publicó primero, o sea, algo que normalmente sucede con los estudios que se publican, es que se manda primero al editor, el editor ve si está bien estructurado el estudio, se manda a 2 o 3 revisores, los revisores regresan el estudio con comentarios, entonces los autores cambian estos y hacen todas las correcciones en los comentarios, y entonces ya se puede volver a mandar para que se publique. O muchas veces pasa que se manda una revista y entonces no les gusta, no está de acuerdo con los intereses de la revista, no se alinea con lo que quieren los editores y entonces lo rechazan y entonces tiene que volver a someter y se rechaza y así pueden pasar 6 meses, 1 año en poder publicar un artículo. Pero en el caso de COVID, como había mucha prisa por tratar de comunicar qué es lo que estaba pasando, porque es una pandemia, porque es un virus que se disemina rápidamente, porque no sabemos qué es lo que pasa, entonces empezaron a hacer pues publicaciones, prepublicaciones, aunque no haya sido revisado por pares. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos estas prepublicaciones y les hacemos caso y se empieza a diseminar y a difundir por todos lados, por redes sociales, por el periódico y pues toda la infodemia de la que hablan ahora, ¿no? Que no tan solo es la pandemia, sino se ha generado tanta información que hay que saber cómo interpretarla y tener mucho cuidado en qué es lo que estamos nosotros observando. Este es el artículo donde dice que hidroxicloroquina y acitromicina funcionan para disminuir la carga viral. Entonces aquí quiero nada más puntualizarle algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores franceses? Tomaron a 16 controles, a 14 personas que les dieron hidroxicloroquina y 6 personas que le dieron hidroxicloroquina más acitromicina, pero vean el número, ¿sí? El número de pacientes. O sea, todos estos en teoría tenían COVID, pero los controles tenían 37 años, mientras que los que tenían hidroxicloroquina tenían 51 años. Entonces ahí de entrada pues hay diferencias, ¿no? En la excreción, en la gravedad, en el número de pacientes que hay y todo. Y lo que ellos dicen es que la hidroxicloroquina, si ustedes ven, este es el control, esta es la hidroxicloroquina, este es el control, la hidroxicloroquina en rojo y la hidroxicloroquina con la acitromicina. Ellos dicen que más o menos al día 6 o 7 empiezan a haber disminución de la carga viral y que disminuye completamente en aquellos pacientes que les dan hidroxicloroquina con acitromicina. Pero ¿cómo saben que estos 6 pacientes
no son aquellos pacientes que de todas formas les iba a bajar la carga viral. Y además nosotros, en el caso de COVID, o sea, el punto del resultado que tenemos que ver es, pues, ¿qué es lo que queremos buscar con un tratamiento? Que mejore, que esté clínicamente mejor, que no progrese, que mejore la neumonía o que no se muera. Y en el caso de este estudio, lo único que miden es el PCR y la carga viral. Ellos no hacen ninguna correlación con que si baja la carga viral está mejor, estos que les baja la carga no se murieron o se curaron más rápido, o sea, todo eso no hace ningún tipo de relación. Lo único que ellos reportan es el PCR que le hicieron cuando les hicieron hisopados nasales a lo largo de los días y dijeron que con este tratamiento bajaba la carga viral. Pero quiero demostrarles en este estudio que hicieron aquí. Tomaron a 2 pacientes y estos pacientes diarios los fueron haciendo estudios de determinación del virus, tanto en el hisopo faríngeo como en el esputo, en orina, en heces, y buscaron el virus por todos lados. Entonces, esto en azul es el esputo y esto de acá es el hisopado nasal. Entonces, vean cómo ellos detectan el virus al día 3 o 4 y entonces empieza a caer al día, después de que lo detectan, como 6 días después empieza a caer. Y lo mismo en el hisopado como en el esputo. El esputo es que, pues, secreciones que vienen desde el pulmón, ¿sí? Este es otro paciente que pasa exactamente lo mismo. Detectan el virus y conforme pasa el tiempo, pues después de 3, 4 días ya baja importantemente la cantidad de virus. Entonces, ¿cómo saben que estos que están aquí, que están bajando, no es una historia natural de la enfermedad y tenían que bajar porque pues así es como se comporta normalmente un paciente que tiene COVID? Entonces, ese es el problema de hacerlo con muy poquitos pacientes, tener un estudio que no es controlado, tener estudio que no es aleatorizado. Tenemos problemas pues de que puede haber muchos, se llama sesgos en investigación, ¿sí? Que nos pueden estar determinando, por ejemplo, esto pudiera ser por la edad o pudiera ser porque, pues así es como se comporta normalmente el virus, no hacen correlaciones clínicas, no hablan sobre prevención de enfermedad, no hablan sobre muerte, no hablan sobre muchas cosas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Y lo que después se encontró con la hidroxicloroquina es que en realidad no tiene efecto, o sea, porque alguien más lo trató de replicar y lo que encontraron es que no había ningún efecto en el aclaramiento del virus, en disminuir la carga viral a nivel de hisopado nasofaríngeo. Y además de eso, pues empezaron a haber muchos artículos en donde decían que había alteraciones cardíacas importantes asociadas a la toxicidad con la cloroquina sobre todo, pero también con la hidroxicloroquina. Y el 17 de junio del 2020, la Organización Mundial de la Salud anuncia la interrupción del grupo de tratamiento con hidroxicloroquina del ensayo Solidaridad. ¿Qué es el ensayo Solidaridad? Este es un estudio que está auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. En este estudio se incluyen 400 hospitales en 35 países y hay más de 3.500 individuos que han participado en este estudio. Y básicamente lo que están tratando de hacer es ver cuál es un tratamiento que sea eficaz para poder combatir el SARS-CoV-2. Y ahorita tienen un brazo de Remdesivir, que es este antiviral que se utiliza para el ébola, Lopinavir Ritonavir, que es un antiviral que se utiliza para VIH, y Lopinavir Ritonavir con interferón beta. Y tenían un cuarto brazo, que era el de hidroxicloroquina, pero con base en los resultados preliminares que tienen de este estudio Solidaridad, de otro estudio que se llama Recovery o el Discovery, que está en Francia, y además de una revisión que se hizo de todos los estudios que hay sobre hidroxicloroquina, se demostró que no disminuye la mortalidad al comparar con el tratamiento de referencia. Entonces, a partir del 17 de junio, se interrumpe el estudio y la Organización Mundial de la Salud dice que la hidroxicloroquina no funciona. Pero, ¿qué pasó cuando Donald Trump dijo que la hidroxicloroquina era buenísima para el SARS-CoV-2? Se acabó el Plaquenil en todo el mundo. Muchísima gente empezó a comprar
lo tenían guardado en sus casas, y entonces la gente que realmente lo necesitaba, como las personas con lupus, artritis reumatoide, las personas que tienen problemas parasitarios, que es para lo que se utiliza la hidroxicloroquina, pues tenían problemas para poderla encontrar, además de la toxicidad cardíaca, que llegaron muchas personas intoxicadas a urgencias porque se tomaban la hidroxicloroquina. Entonces, esto es nada más para llamar su atención y decirles, tengan cuidado, que sea un estudio aleatorizado, controlado, ¿sí? Con placebo, y que tenga una cantidad de pacientes adecuada, que tenga un poder estadístico adecuado para que nosotros podamos interpretarlo como que sí funciona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que sale, ¿no? Y aquí les voy a hablar un poquito también acerca de otros estudios que tienen una metodología mucho más fuerte y que podríamos nosotros interpretarlos como que nos están dando un poquito más de luz. Por ejemplo, este estudio, el Recovery, que ya les había mencionado, es un estudio que está liderado por investigadores de la Universidad de Oxford. Este es un estudio clínico controlado, se hace a nivel nacional en Inglaterra, y lo que están haciendo es identificar tratamientos que puedan ser benéficos para personas hospitalizadas con COVID-19, sospechoso o confirmado. Entonces, aquí tienen muchos brazos, y además de estos brazos, pues están constantemente sacando reportes y están analizando la evidencia, y dependiendo de la evidencia que van encontrando, entonces ellos van a decidir si agregan algún otro brazo o si dejan ese brazo nada más. Entonces tienen, por un lado, un grupo que le dan el tratamiento habitual. Por otro lado, están dándole a un grupo lopinavir-ritonavir, que es el antiviral que habíamos dicho que se da para VIH. Dosis bajas de dexametasona, que es un esteroide, ¿sí? Acitromicina, que es un antibiótico que se utiliza para muchas cosas, pero al parecer también tiene un efecto inmunomodulador. El tocilizumab, que ya les platicó el doctor Carrasco, que lo que hace es inhibir la interleucina 6 y por lo tanto disminuir esta inflamación, esta gran inflamación que se da cuando hay neumonía y cuando se da un síndrome de dificultad respiratoria aguda severa. Y otro brazo en el cual se está utilizando plasma convaleciente. Todas las personas que ya estuvieron en contacto con el virus, sufrieron la enfermedad, entonces colectan el plasma y eso se lo están aplicando a los pacientes. Y entonces ya reportaron el primer análisis interino del uso de dexametasona. La dexametasona, como les digo, es un esteroide, ¿sí?, que se utiliza, es muy barato, además está disponible en todo el mundo. Utilizaron la dexametasona en pacientes hospitalizados en este estudio Recovery, y vean qué diferencia en el número de pacientes. O sea, a 1,000 personas con ventilación mecánica, eso quiere decir que tenían un tubo, estaban intubados y los estaban manejando, les estaban ayudando a respirar con ventiladores. A 1,000 pacientes les dieron esta dexametasona y tuvieron una mortalidad del 29% comparada con 40% del tratamiento habitual. Oxígeno suplementario, metieron en este estudio 3,883 pacientes y la dexametasona fue 21 comparado con 25% del tratamiento habitual. Y al aire ambiente, vean cómo no hay gran diferencia en los resultados en cuanto a mortalidad. Pero lo que sí se observó es que precisamente en personas intubadas, esto nos habla de la gravedad de la enfermedad, disminuye la mortalidad en un 30%, mientras que en aquellas personas que están hospitalizadas, que requieren también apoyo con oxígeno, disminuye hasta un 20%. Entonces, este es un ejemplo nada más de que hay que interpretar con mucho cuidado lo que dicen las noticias, los estudios clínicos, y pues ahora sí que estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta, a ver, es que si no, no veo. ¿En qué momento iniciar tratamiento farmacológico? Bueno, el tratamiento farmacológico, estamos hablando de que dependiendo de los síntomas que tenga, es que se tiene que empezar a dar, por ejemplo, aquellas personas que tienen malestar, que tienen fiebre, que tienen otro tipo de síntomas,
pues a estos pacientes se les da acetaminofén, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento podemos empezar a dar los antiinflamatorios? Estos empiezan a dar cuando vemos que hay progresión a la enfermedad, que hay personas que tienen síntomas como datos de dificultad respiratoria, les falta el aire, se les baja la saturación de oxígeno. Pues estos son los pacientes en los que se tiene que empezar a dar el tratamiento. Y de todos los demás tratamientos que ya les hablamos, como el remdesivir, la ivermectina, la hidroxicloroquina, la citromicina, todo eso, el plasma convaleciente, son tratamientos que se dan dentro de ensayos clínicos controlados, porque como les dije, hasta ahorita no hemos encontrado ni un solo medicamento que diga que sí funciona, excepto la dexametasona, ¿sí? Y no lo han publicado todavía, pero ya muchos clínicos lo están tomando en cuenta para empezar a utilizar dexametasona en el momento en que empezamos a ver que progresa la enfermedad. Sí, o sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Pues justo que si empezamos con datos de inflamación, bajar la inflamación para que no se complique y no desarrolle neumonía o no desarrolle coagulación intravascular, el síndrome de dificultad respiratoria severa, problemas neurológicos, coagulopatía, etcétera, ¿sí? Sí, entonces eso pues, va variando, ¿no? Porque además hay que ver cómo está el D, cómo está la ferritina, cómo está el fibrinógeno, entonces dependiendo de estos marcadores es cuando se empieza el tratamiento. Y si me permiten, justamente en las próximas semanas habrá por parte de la Facultad de Medicina una serie de eventos para orientar al tratamiento de COVID-19 desde el primer nivel de atención. Entonces, es bien importante que los médicos que estén a cargo del primer nivel estén atentos a esta serie de seminarios. De inicio, podríamos pensar que el tratamiento inicial debe ser sintomático, ¿no? Si alguien tiene fiebre, pues le damos paracetamol y la recomendación es que se mida la saturación de oxígeno para identificar de forma temprana quién puede progresar de forma grave, como dijo la doctora Wong. La siguiente pregunta le va a encantar a la doctora Wong. ¿Qué hay de la toma de temperatura enfrente? ¿Hace mal a las neuronas? Bueno, está circulando por las redes todo lo que decíamos de las fake news, ¿sí? De que, porque si es infrarrojo que le pueda hacer algún problema o algo así, bueno, pues hasta el momento no hay ningún estudio que demuestre esto y este es un método que ya se está utilizando desde hace mucho y pues hasta el momento no ha habido reportes de que pueda haber alguna alteración. La siguiente pregunta es de Jesús Vega. ¿Cómo se interpreta correctamente la carga viral por PCR? ¿Con qué carga viral sé que ya no puedo contagiar? Bueno, acuérdense que la PCR que se utiliza es una PCR en tiempo real. Entonces, aquí lo que utilizamos es el CT. El CT tiene que ver con la cantidad de virus o el número de copias que estamos logrando detectar. Entonces, pues hay un rango, ¿no? Entonces, a menor CT es mayor la carga viral, a mayor CT, pues es menos. Y al final de cuentas, ¿cómo saben que ya no están contagiosos? En realidad, lo que detectamos mediante el PCR es el material genético, ¿sí? Del virus. Estamos detectando genes específicamente. Entonces, si ese virus o ese material genético es capaz de infectar o no, eso es algo que todavía no sabemos. Pero en teoría, si se está replicando el virus, por eso lo estamos detectando. Pero esto pues, hay que tomarlo con cierta reserva y pues ver si sacan algún estudio que nos diga si el tener, porque de hecho ya hay algunas publicaciones que dicen que el hecho de detectar el virus no necesariamente quiere decir que sean infecciosos. Yo en lo personal creo que si el virus está replicando es que estamos detectando el virus y pues probablemente sí sean infecciosos. Pero bueno, eso tiene que ver con la carga viral.
La que sigue. A ver, doctor Carrasco. Carlos dice, ¿cuál es el tratamiento para fases iniciales y es recomendable utilizar AINES en las fases iniciales? Hay que recordar que esta es una enfermedad respiratoria viral y podemos empezar el tratamiento como cualquier otra enfermedad respiratoria viral. Si alguien tiene fiebre, le damos paracetamol, hidratación, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el principal diferencial en el tratamiento con otras enfermedades es la saturación de oxígeno, conseguir un oxímetro que determine si nuestra saturación está al menos arriba de 90. Eso implica que no tenemos que ir a una segunda instancia de tratamiento hospitalario y nos podemos quedar con este tratamiento sintomático en casa. Al principio al principio hace unos 2 meses, 3 meses, hubo alguna controversia con el uso de ibuprofeno, que sí, que si no. Lo que es cierto es que es muy útil y es casi nuestra insignia en medicina usar paracetamol para cuestiones de fiebre, ¿no? Pues sabemos que al principio hay mucha fiebre, ese puede ser el manejo inicial. Así es, hubo algunos reportes iniciales de los españoles que decían que el uso de ibuprofeno podía agravar el cuadro, sin embargo, por el riesgo potencial, pues se recomienda acetaminofén. ¿Qué hay de los, escribe Enrique Trujillo, qué hay de los casos que sin medicamentos salen avante? Pues la mayoría de los casos, acuérdense que esta enfermedad en el 80% de los casos pueden dar una infección leve o asintomática. Y solamente el 20% de los casos da neumonía, da una enfermedad grave o da una respuesta inflamatoria sistémica importante. Entonces, sí, en el 80% de los casos, se dé lo que se dé o no se dé nada, de todas formas van a salir adelante. Esta muy buena, Eleonor Gutiérrez. El uso de lactobacillus en diarrea por COVID está contraindicado. Esa es otra expresión clínica de la enfermedad. Generalmente hablamos de la expresión respiratoria, ¿no? Dificultad respiratoria, fiebre y demás, pero hay algunos casos que tienen otros síntomas de la disminución en la percepción de olores o la percepción de sabores y también la diarrea. De inicio, usar algún medicamento que pueda favorecer el aumento de la flora gastrointestinal es buena idea, para nada está contraindicado, pero de igual forma hay que tener precaución en el asunto de la saturación. El tener un oxímetro es esencial para esta etapa y las que siguen, que va para largo esto. Sí, en el caso de los niños, lo que hemos observado es que muchas veces no tienen síntomas respiratorios y lo que tienen son síntomas gastrointestinales. Entonces pueden cursar con una ileitis o con una apendicitis o con un abdomen agudo y después resulta que es COVID en lugar de ser algún problema de apendicitis o de otro tipo. Entonces, sí, o pueden presentar diarrea y ser una diarrea por COVID. Ahora, hay que recordar que los virus, bacterias que llegan a infectar al intestino o al sistema gastrointestinal, nos afecta todo el microbioma que está ahí en el sistema gastrointestinal. Entonces, pues en teoría, algunos lactobacilos, algunos tipos de lactobacilos han demostrado que sí pueden ayudar a que se acorte el tiempo, a que mejoren los síntomas, aunque no sabemos nada con COVID, porque pues apenas llevamos 6 meses conociendo esta enfermedad. Pero sí, no creo que haya contraindicación en este caso. Doctor Carrasco, Verónica Riod, ivermectina, ¿qué hay del daño hepático? Ivermectina, como dije en la presentación,
Tenemos estudios in vitro que dicen que puede ser útil. Vi una entrevista al doctor Castañeda del Politécnico en la semana que dice que utilizaron ivermectina en algunas enfermedades virales en un hospital infantil, pero habrá que ver cuál es su verdadera utilidad. Sin duda, muchos medicamentos, no solamente ivermectina, tienen posibles reacciones adversas por su metabolismo en el hígado. De inicio hay que ser cautos y esperar a que haya la suficiente evidencia científica, como dice la doctora Wong. Karina Aguilar. ¿Qué opinan sobre el uso de polifenoles? Le gané, doctor. Sí, la verdad no tengo idea. Utilizar polifenoles, no sé si tiene algún grado de utilidad. No lo sé, no he visto nada publicado. No, yo tampoco he escuchado, no he leído nada acerca de polifenoles para COVID. Raúl Enrique de la Cerda, si el problema es inflamatorio, ¿por qué no usar antiinflamatorios? Ibuprofeno, naproxeno en la etapa de inicio de síntomas y no solo paracetamol. Esa está muy interesante. Sabemos que el problema inflamatorio se observa en los graves y tenemos que entender por qué el problema inflamatorio está en los graves. Si alguien tiene hipertensión, si alguien tiene diabetes, significa que su organismo está expuesto todo el tiempo a inflamación. Las células están inflamadas. Una característica de este síndrome metabólico que se llama, que tiene hipertensión, diabetes y obesidad, algunas otras comorbilidades. O sea, la inflamación que sucede, además de la respuesta inmune alterada del COVID, es la que pone en jaque a estas personas que son graves. Es una posible teoría. ¿Por qué no usarlo desde el inicio? No sabemos si estas personas van a tener ese desenlace. Como ya dijo la doctora Wong, un porcentaje alto puede tener síntomas leves o cursar asintomático. Y utilizar medicamentos en personas que a lo mejor no van a tener esta expresión de la enfermedad puede propiciar la aparición de reacciones adversas vinculadas a los medicamentos. Hay que recordar que no hay medicamentos 100% seguros, todos tienen un grado de potencial riesgo de daño al organismo por las reacciones adversas. Un dato curioso es que en lugares donde hay estadísticas de este tipo, Estados Unidos, Japón, Australia, dentro de las primeras 10 causas de muerte está las reacciones adversas vinculadas a medicamentos. Entonces, hay que tomarlo con cautela y siempre de la mano del médico. Y como les había comentado, al inicio de la epidemia en España, ellos reportaron que pacientes que utilizaban ibuprofeno tenían una progresión a severidad mucho más frecuente. Hipotetizan que esto tiene que ver con que aumenta el receptor para el virus, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, realmente no hay algún estudio que nos pueda demostrar esto, pero ante el riesgo potencial, pues es mejor no utilizarlo si es que el paciente se puede poner peor. Doctor Carrasco, Maribel Calle, ¿qué hay de los inhibidores como salbutamol y bromuro de ipratopio en estos pacientes? Pues bueno, sabemos que el salbutamol ayuda a broncodilatar, ¿no? Es un potente broncodilatador que ayuda a los pacientes que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El bromuro de ipratopio ayuda a que haya menos mocos y entonces ayuda a respirar. Su uso en esta expresión respiratoria puede ser útil, pero no he visto estudios que digan que es potencialmente o diametralmente diferente si se usa o no. Su uso es prácticamente asintomático.
Sí, en realidad el salbutamol y bromuro de platopio se utiliza para como broncodilatadores en caso de asma o en caso que haya afección bronquial, ¿no? Entonces, en el caso del COVID específicamente, pues sí, podría ser útil en caso de que alguien tenga sibilancias, en caso de que alguien presente algún tipo de bronquiolitis o que quieran dilatar los bronquios. Entonces, como tratamiento adyuvante, pues se podría utilizar sintomático, ¿no? Pero no porque nos sirva específicamente para el COVID. También es para usted. Nayeli Herrera Martínez. ¿Cuánto tiempo podemos aún infectar a partir de que PCR es negativo después de haber sido positivo y con IgG positivo? ¿Cuánto tiempo después de que la PCR es negativa y después de haber sido positivo y con IgG positivo? A ver, aquí hay que tomar en cuenta varios puntos. Cuando alguien se infecta, o sea, dependiendo si tiene una infección asintomática, una infección leve, moderada o una infección grave, es el tiempo que puede estar excretando. Las personas asintomáticas y con síntomas leves, en teoría, después de que terminan los síntomas, pueden pasar hasta 14 días en que empieza a disminuir el PCR. Cuando nosotros tenemos IgG positivo y PCR negativo, quiere decir que ya no estamos replicando el virus en la garganta. La IgG nos habla de inmunidad de memoria, entonces muy probablemente esa persona pues ya pasaron más de 14 días que se terminó su cuadro y entonces ya no tiene posibilidades de infectar. En promedio, o sea, puede ser desde 14 días hasta 2 meses incluso que alguien pueda estar excretando. Sobre todo aquellas personas que han tenido infecciones graves, los que estuvieron hospitalizados, que tuvieron neumonía, que tuvieron una respuesta inflamatoria severa, que estuvieron en terapia intensiva, al parecer estos pacientes tienen una gran carga viral y entonces ellos durante mucho más tiempo están excretando el virus. Sí, entonces, pero si el PCR es negativo y la IgG es positiva, entonces esto ya es memoria nada más y es muy improbable que sean ya infecciosos. Consultorio MD Ochoa. ¿Se puede dar fluticasona para inhalación cuando hay indicios de baja saturación? Lo mencioné durante la plática, el uso de moduladores de la respuesta inmune puede ser útil en las fases severas de la enfermedad. Este estudio que hicieron los británicos, que dijo la doctora Wong, está interesante lo que proponen y puede ser útil. Lilian Zamora, para los accesos de tos podemos combinar ipratropio con beclometasona. Gracias por compartir. Para los pues accesos de... más bien mucolíticos, porque bueno, aquí estamos utilizando también un esteroide, ¿no? Me imagino que a eso se refiere. Serían tratamiento sintomático en este caso también, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo dura el virus en una persona asintomática, María Elena? Pues como les decía, normalmente puede entrar el virus y más o menos son 14 días en lo que se replica y lo están excretando en la saliva o en las vías respiratorias y después de 14 días en teoría disminuye. Eso es en promedio, porque algunas personas más, otras menos. Ana Seraf, ¿qué tratamiento es ideal en pacientes con insuficiencia renal y hemodiálisis? Este es uno de los nichos de pacientes de alto riesgo, ¿no? Si alguien ya tiene insuficiencia renal y está en un proceso de hemodiálisis,
su tratamiento tiene que ser estrictamente supervisado en un ambiente hospitalario. Ojalá que estos pacientes no sean expuestos por el asunto de quedarse en casa y lavarse las manos y todas las medidas que ya estamos implementando. El tratamiento en este grupo de pacientes es el doble de complicado, porque la mayoría de los que utilizamos tiene alguna posibilidad de eliminación por esta vía y entonces tienen que ser titulados, tienen que ser dosificados de forma diferente. E incluso hay muchos pacientes que les da COVID y que desarrollan insuficiencia renal durante la enfermedad. Porque acuérdense que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 no nada más está en los pulmones, sino que también se encuentra en el endotelio vascular, o sea, en las células de las venas y las arterias, se encuentra también en los riñones, se encuentra en el tracto gastrointestinal, y pues por eso nos da toda esta gama de enfermedades, y lo que se ha observado es que pacientes con COVID grave también desarrollan insuficiencia renal durante la enfermedad, y pues sí los tienen que meter a máquinas de hemodiálisis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Como les dije, es multidisciplinario, tienen que dar tratamiento de apoyo, se tiene que dar hemodiálisis, y bueno, pues están viendo todos estos estudios en donde dan combinaciones de terapias biológicas con esteroides, muchos les ponen ritonavir, lopinavir, muchos dejaron de usarlo por diarrea, muchos usan hidroxicloroquina, después ya dejaron de usar hidroxicloroquina, muchos usan ivermectina con acitromicina, otros nada más ponen acitromicina por la cuestión de sobreinfección bacteriana. Entonces, un tratamiento ideal en este momento todavía no lo tenemos, pero aparentemente con los resultados del estudio de recovery, pues aparentemente dexametasona es buena. Sí. Isela García, ¿hay algún tratamiento para síndrome de fatiga crónica post-COVID? Nada. Farmacológico no, es nada más una buena alimentación, descanso y pues nada más. Anel Fuente, doctora, disculpe si alguien es alérgico a dexametasona, ¿existe algún medicamento que reemplace este tipo de medicamento, dado su beneficio en pacientes con ventilación mecánica? Bueno, hay que recordar que la dexametasona es un esteroide y lo que hace es disminuir importantemente la respuesta inflamatoria. Entonces, yo no creo que haya mucha gente que pueda ser alérgica, pero pues existen varios esteroides, ¿no? Además de la dexametasona. Y además, otros medicamentos que modulan otras interleucinas, como los que ya platicamos. Exacto. Otra pregunta de Brenda Pérez. ¿A partir de qué saturación iniciamos oxígeno en pacientes ambulatorios y en qué momento se decide referencia a centro COVID? Bueno, pues la saturación de oxígeno en la Ciudad de México debe ser de 92%. A veces lo que nos pasa con esta enfermedad, que se ha observado mucho y se ha descrito en todo el mundo, y bueno, de hecho nosotros lo estamos viendo en el Centro de Diagnóstico COVID, los pacientes entran asintomáticos caminando y de repente se les mide la saturación y resulta que tienen 87 o tienen mucho menos de 87. Entonces, lo ideal es que cuando tengan menos de 90, entonces se les empiece a dar oxígeno. Actualmente, como hay tantos casos en toda la ciudad y no hay camas, si es un paciente que está empezando con una neumonía leve o que está estable, entonces algunos se han manejado en forma ambulatoria y entonces con un tanque de oxígeno, un concentrador de oxígeno, si tienen una neumonía leve, pues se puede manejar. Pero en teoría, menos de 90 es cuando tenemos que empezar a utilizar algún tipo de apoyo de oxígeno y pues sí, cuando tienen dificultad respiratoria, cuando tienen cianosis, cuando tienen disnea, o sea, cuando se paran, caminan y les falta el aire o sienten que no pueden respirar bien, entonces sí hay que mandarlos a un servicio de urgencias.
Eloy Gameno, una duda sobre el uso de enoxaparina en pacientes con sintomatología leve. Como dije, el asunto de la inflamación, y también lo dijo la doctora Wong, la inflamación no se circunscribe a otras células, entre ellas el endotelio vascular, y el endotelio hace desastre y entonces hay un estado de hipercoagulación. Y esto se observa en los pacientes con la expresión severa, la expresión grave. Cuando están en esta circunstancia, requieren oxígeno suplementario, tal vez oxigenación mecánica, y ya están en el hospital. En el hospital se tiene que utilizar este tipo de estrategia terapéutica. Sí, acuérdense que, como decíamos, en el caso de COVID no nada más es infección respiratoria, sino renal, cardíaca. Es más, hay personas que llegan con pericarditis o con miocarditis y resulta que tiene COVID. O personas que tienen ileitis o tienen algún problema renal y pues resulta que es COVID. Entonces, de la misma forma, hay muchos estudios ya anatomopatológicos que hablan sobre hipercoagulabilidad y trombosis. Entonces, puede haber tromboembolia pulmonar también asociada a COVID. Entonces, por eso es importante hacer una anticoagulación temprana con enoxaparina. Pero no se hace desde que alguien tiene el diagnóstico, no, porque puede ser que nada más tenga infección de la garganta y pues no le vamos a estar anticoagulando porque obviamente también tiene sus efectos secundarios y puede haber hemorragias severas o puede haber alguna otra complicación. Entonces, también se toman varios parámetros de laboratorio, o sea, el dímero D, el fibrinógeno, el tiempo de coagulación, todo esto se tiene que tomar en cuenta, porque si está todo normal y no tiene afección pulmonar, pues no se da enoxaparina. Pero si empieza a haber aumento del dímero D, empieza a haber alteraciones de la coagulación, empieza a haber también problemas de fibrinógeno y empieza a haber problemas de inflamación y daño pulmonar, entonces sí tenemos que empezar la anticoagulación temprana para evitar precisamente la tromboembolia pulmonar y todos estos problemas. Muy bien, esa ha sido la última pregunta que haremos al aire. Trataremos de responderlas después por otros medios. Doctora Wong, ¿alguna reflexión final? Bueno, pues precisamente lo que yo enfoqué esta parte del tratamiento es, ahorita no tenemos un tratamiento efectivo ideal, como les decía, todo el tratamiento tiene que ser sintomático. Hay muchos estudios que están saliendo a la luz, pero hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros interpretamos los resultados de los estudios que están saliendo a cada rato, y que si dicen la dexametasona ya es útil para disminuir la mortalidad, no vayan todos y compren dexametasona y se inyecten dexametasona, ¿verdad? Porque tiene sus indicaciones específicas. Es para pacientes intubados, para pacientes graves que están hospitalizados y en ellos disminuye la mortalidad. Entonces, no se automediquen, tomen con mucho cuidado pues, y traten de evaluar si realmente es un estudio clínico controlado, aleatorizado, doble ciego y con un número adecuado de pacientes para que realmente tomen en cuenta esos resultados. Entonces, hay que seguirse cuidando. Estamos en el punto máximo de la curva, seguimos todavía en el pico, no hemos bajado para nada. Entonces, mientras que haya contacto, va a haber gente que está infectada. Entonces, los que puedan trabajar desde casa, quédense en casa, y los que puedan, los que tengan que salir, cúbranse, usen cubrebocas, usen careta, lávense las manos y cuídense mucho. Muchas gracias Facultad de Medicina, muchas gracias Karen Corona, muchas gracias Samantha, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.